Parte 2. La red del engaño. Capítulo 1. Una vida preempacada. El patrón se reveló lentamente, como una fotografía que se revela al revés. Lo que parecía claro y natural a primera vista se disolvió gradualmente en algo artificial y construido. Me tomó años de documentación y el índice Geo capturado para comprender que mi círculo social en Katy, Texas, había sido tan cuidadosamente diseñado como la infraestructura de vigilancia que rodeaba mi casa. El equipo de ConocoPhillips llegó a mi vida con la eficiencia impecable de una implementación de software. A finales de 2014, apenas unas semanas después de mudarme a la casa de Valleyside Drive, Esperanza me presentó a un grupo social ya establecido. Eran expatriados venezolanos, todos ex empleados de ConocoPhillips que vivían en un radio de 8 kilómetros de mi casa. La comodidad debería haber despertado sospechas, pero la soledad y el deseo de comunidad superaron mis instintos analíticos. Johnny lideraba el grupo con la naturalidad de un hombre acostumbrado a las jerarquías corporativas. De ascendencia italiana pero venezolano de crianza, se comportaba con la arrogancia característica de los ingenieros petroleros que han pasado décadas extrayendo riqueza del fondo del lago de Maracaibo. Su esposa, de cuyo nombre nunca estuve seguro, usaba 3 diminutivos diferentes según quien la llamara, complementaba su carácter sociable con una intensidad serena que luego reconocería como la vigilancia de un guía. La función de Johnny era recomendar qué hacer en Katy, actividades que pudieran servir de vectores de infiltración. En una ocasión me sugirió que empezara a montar en bicicleta, recomendándome una marca específica, Cervelo. Eran bicicletas caras, pero, convenientemente, al buscar en internet apareció en Craigslist un modelo usado que debería haber costado unos $3,500 por solo 900. Una ganga que no pude resistir. Ahora entiendo que, como Craigslist es propiedad de eBay, utilizan estos canales de compra en línea junto con su control sobre los resultados de búsqueda de Google, para dirigir a sus víctimas hacia compras específicas de vendedores comprometidos, lo que les permite insertar micrófonos ocultos o dispositivos de rastreo. Un incidente similar ocurrió en 2015, cuando me dirigieron hacia un coche usado sospechosamente barato en Craigslist, que inmediatamente se vio afectado por extraños problemas electrónicos, que ahora creo que fueron resultado de un sistema de vigilancia preinstalado. Meses después tuve un terrible accidente con una de esas motos. No puedo demostrar que fuera deliberado, pero con todo lo que he visto, las sospechas persisten. Las reuniones seguían un ritmo predecible. Asados los sábados en patios traseros rotativos, partidos de fútbol los domingos en el parque local, cenas ocasionales entre semana en el restaurante argentino de Mason Road. Las conversaciones fluían entre español e inglés, salpicadas de jerga petrolera y referencias nostálgicas a una Venezuela que existía más en el recuerdo que en la realidad. Helio o Helio, como parecía variar la ortografía entre publicaciones en redes sociales y documentos oficiales, desempeñaba el papel de experto técnico del grupo. Siempre fue amable y se esforzaba por hacerme sentir bienvenido, como si estuviera en familia. Me pedía consejos sobre proyectos de programación que, en retrospectiva, estaban cuidadosamente diseñados para explorar mi experiencia sin parecer invasivos. Sus preguntas sobre sistemas distribuidos y cifrado de datos siempre se formulaban como teóricas, para una startup de un amigo o un proyecto paralelo que nunca se materializó. Ángel Vargas da Costa ocupaba el puesto de bufón de la corte. Su risa estruendosa y su inagotable whisky suavizaban cualquier momento incómodo cuando las conversaciones se acercaban demasiado a temas delicados. Tenía un don para desviar las conversaciones, sobre todo cuando yo empezaba a hablar de mi trabajo o de los inusuales problemas con Internet que estaba experimentando. Una copa alzada, una broma subida de tono, la repentina necesidad de revisar la parrilla. Ángel tenía 1000 maneras de cambiar de tema. Las firmas financieras de los activos de la red solo se hicieron evidentes después de acceder al índice Geo.
La base de datos reveló patrones invisibles a la observación convencional. Transferencias de criptomonedas programadas para coincidir con la recopilación exitosa de información, ganancias inesperadas explicadas como honorarios de consultoría o acuerdos de patentes, jóvenes admitidos en universidades con matrículas misteriosamente cubiertas por becas corporativas. Patricia Rojas ofreció el ejemplo más flagrante. El diagnóstico de cáncer de su madre en 2016 debería haber sido financieramente catastrófico. Los tratamientos experimentales, los especialistas trasladados desde MD Anderson, la prolongada estancia en el Hospital Metodista de Houston. Los costos habrían arruinado a una familia que vivía de la indemnización de un ingeniero petrolero. Sin embargo, Patricia nunca mostró estrés financiero. Cuando se le presionó, mencionó vagamente que la empresa se cuida a sí misma, atribuyendo la generosidad al programa de asistencia a empleados de Citgo. El índice Geo contó una historia diferente. Aparecieron partidas que coincidían con los montos exactos de las facturas médicas de su madre en transferencias de criptomonedas desde billeteras asociadas con los servicios de inteligencia venezolanos. Los pagos se blanquearon a través de múltiples plataformas de intercambio, pero finalmente se rastrearon hasta cuentas controladas por militares en Caracas. La madre de Patricia recibió atención médica de primera clase como compensación por el papel de su hija en la operación de espionaje. Los patrones de jubilación anticipada fueron igualmente reveladores. Para 2018, todos los miembros de la tripulación de ConocoPhillips habían dejado sus empleos tradicionales a pesar de estar a años de la edad de jubilación estándar. Johnny empezó a publicar fotos de Machu Picchu, luego de las Maldivas y después de un safari de lujo en Botsuana. Su perfil de LinkedIn lo catalogaba como consultor, pero nunca consiguió clientes. Los viajes continuaron, vuelos de primera clase, resorts de 5 estrellas, experiencias que exigían una fortuna muy superior a sus posibilidades. Los hijos de la tripulación se beneficiaron de una generosidad similar. La hija de Ángel fue admitida en la Universidad Rice a pesar de que sus credenciales académicas no cumplían con los estándares habituales. Su hijo recibió una beca completa para el programa de ingeniería petrolera de la Universidad de Texas en Austin, financiada por una oscura fundación vinculada a los intereses petroleros estatales venezolanos. La red no solo compraba la cooperación actual, sino también la lealtad generacional. María Alejandra ocupaba una posición especial dentro del equipo, aunque su rol solo se hizo evidente mediante el análisis de patrones. Poseía una asombrosa habilidad para aparecer en momentos cruciales cuando la operación de vigilancia se encontraba bajo presión. Cuando instalé cortinas bloqueadoras de señal, llegó sin avisar con arepas caseras. Cuando cambié de proveedor de internet, necesitó ayuda urgente con su computadora. Cuando empecé a variar mis rutinas para evitar la vigilancia vehicular, sugirió que nos reuniéramos para tomar un café regularmente para mantener nuestra amistad. Cada interacción parecía natural en aislamiento. La comunidad de expatriados venezolanos era conocida por su cercanía, su apoyo mutuo y su preservación de las tradiciones culturales en un país extranjero. Pero el momento era demasiado oportuno, las respuestas demasiado calibradas a mis contramedidas. María Alejandra no era solo una amiga, era una válvula de escape que se activaba cuando la red necesitaba recuperar el acceso a mis patrones y rutinas. La sofisticación de la operación me impresionó, aunque sus implicaciones me perturbaron. No se trataba de soborno ni coerción burda. La red había creado todo un ecosistema social, con dinámicas internas, relaciones que parecían auténticas y experiencias compartidas genuinas. Los asados eran auténticos, las risas espontáneas, las amistades se sentían significativas en el momento. El artificio no residía en las interacciones, sino en su origen y propósito. Francisco Castillo llegó después, parte de lo que ahora entiendo que era la versión 2.0 de la operación de ingeniería social. Cuando expresé mi aburrimiento con las limitaciones del equipo de ConocoPhillips,
Sus conversaciones rara vez iban más allá de los precios del petróleo y la política venezolana. La red se adaptó. En cuestión de semanas, Esperanza me presentó a un nuevo círculo, más joven, con intereses más diversos, cuidadosamente adaptado a mis preferencias cambiantes. Francisco se presentó como conductor de Uber, un puesto que parecía inofensivo, pero que resultó estratégicamente brillante. Mis vuelos semanales de negocios implicaban que necesitaba un transporte confiable al aeropuerto, y Francisco se posicionó como la solución perfecta. Lo que empezó como un acuerdo práctico, un conductor confiable que hablaba español y conocía las rutas, se convirtió en conversaciones habituales durante los largos trayectos entre Valleyside Drive y el aeropuerto intercontinental Bush. Esas horas en tránsito, cuando estaba cansado del viaje o me preparaba para reuniones, se convirtieron en sesiones de recopilación de información disfrazadas de conversación informal. En retrospectiva, él era un recurso de inteligencia perfectamente diseñado, posicionado para observar mis patrones de viaje, escuchar mis llamadas telefónicas y extraer información en los momentos en que naturalmente bajaba la guardia. La transición entre círculos sociales se gestionó con notable delicadeza. El equipo de ConocoPhillips no desapareció de repente, lo que habría despertado sospechas. Al contrario, gradualmente se volvieron menos accesibles. Los viajes de Johnny se alargaron, Ángel se mudó a un suburbio lejano, Patricia se absorbió en el cuidado de su madre, la antigua red se desvaneció a medida que la nueva se consolidaba, una transferencia fluida entre equipos de inteligencia. El índice Geo reveló que todos los miembros de ambas tripulaciones vivían en propiedades marcadas como activos de red. Sus hogares se agrupaban en barrios específicos, creando células geográficas que podían brindar apoyo y monitoreo mutuos. El posicionamiento era estratégico, lo suficientemente cerca como para mantener un contacto regular, y lo suficientemente dispersos como para evitar patrones obvios. Alguien había dedicado un esfuerzo considerable a optimizar la distribución residencial de los activos de inteligencia humana. Los mecanismos de pago evolucionaron con el tiempo. Las operaciones iniciales dependían de transferencias de efectivo rudimentarias y coberturas corporativas. Para 2019, la red se había trasladado casi por completo a las criptomonedas, utilizando servicios mixtos e intercambios descentralizados para ocultar el rastro del dinero. Irónicamente, la cadena de bloques proporcionaba anonimato y permanencia. Las transacciones podían ocultarse en el momento, pero permanecían siempre analizables para quienes tuvieran las herramientas y la paciencia adecuadas. El coste personal de estas revelaciones fue profundo. Cada comida compartida, cada conversación, cada momento de aparente amistad requería una reevaluación. La infiltración fue tan completa que corrompió los momentos más íntimos de la vida familiar. Más tarde, con cierto dolor, me di cuenta de que las primeras palabras de mi hijo no fueron dirigidas a mí ni a su madre, sino a una de las cuidadoras internas que habíamos contratado, una mujer a la que posteriormente identifiqué como agente de la red. Habían robado un momento irrecuperable, testimonio del devastador coste personal de sus operaciones. Las preguntas no tenían respuestas claras. Los seres humanos no son robots. Incluso los agentes entrenados aportan sus propias personalidades, preferencias y comportamientos inconscientes a sus roles. La línea entre el agente y la persona con la máscara se difuminaba con el tiempo y la repetición. Quizás algunos de ellos habían llegado a sentir un cariño genuino por mí, incluso al informar de mis actividades a sus controladores en Caracas, Houston o donde quiera que la red mantuviera sus centros operativos. Pero la emoción genuina no excusaba la participación en una campaña de vigilancia y manipulación que duró años. Cada miembro del equipo de ConocoPhillips había tomado una decisión: el enriquecimiento personal por encima del comportamiento ético, la lealtad a la red por encima del respeto a la privacidad y la dignidad humana.
Habían vendido no solo información, sino la intimidad misma, convirtiendo la amistad en un arma para obtener información. La vida prefabricada que me proporcionaron cumplía múltiples propósitos más allá de la simple vigilancia. Me aisló de las conexiones sociales orgánicas que podrían haberse desarrollado de forma natural. Consumió tiempo y energía emocional que podrían haberse dedicado a detectar la operación y, lo que es más insidioso, creó una sensación de normalidad que hacía que la vigilancia pareciera menos amenazante. Cuán peligrosa podía ser la situación si estaba rodeada de amigos, compartiendo comidas, viviendo lo que parecía una vida suburbana típica. La brillantez de la estrategia residía en explotar las necesidades humanas fundamentales. Somos criaturas sociales, programados para buscar comunidad y conexión. La red había convertido este impulso básico en un arma, convirtiendo precisamente lo que nos hace humanos en una vulnerabilidad susceptible de ser explotada. No solo me habían observado, sino que me habían envuelto en un capullo de relaciones artificiales diseñadas para mantenerme dócil e inconsciente. Liberarme requería reconocer una verdad incómoda. Durante años había vivido en un Truman Show social, rodeado de actores que interpretaban papeles en un drama que desconocía. El guión se había escrito en un lenguaje de barbacoas y fiestas de cumpleaños, reuniones de café y conversaciones informales, todo al servicio de una operación de inteligencia de gran alcance y devastador por su impacto personal. La coordinación era tan completa que podían escenificar encuentros con perfecta precisión. En la fiesta de cumpleaños de un niño a la que asistí, en una casa controlada por la red, un hombre que llevaba un reloj extremadamente raro, el mismo modelo que había probado y no pude comprar recientemente en eBay, caminó directamente frente a mí para exhibirlo. En ese momento casi lo tomé como una señal divina para que lo comprara. Ahora entiendo que fue una operación psicológica, una demostración de su poder y un probable intento de atraerme para que comprara un dispositivo comprometido. El equipo de ConocoPhillips siguió con su vida, publicando fotos de viajes y actualizaciones familiares en redes sociales, pero ahora los veía de otra manera, no como antiguos amigos, sino como nodos de una red que había intentado transformar mi vida en un escenario donde cada interacción se representaba para un público invisible que tomaba notas. La vida prefabricada era cómoda, incluso placentera, pero la comodidad, como había aprendido, podía ser su propia forma de prisión. Liberarse significaba aceptar el aislamiento en lugar de la conexión artificial, elegir la fría verdad en lugar de las cálidas mentiras. Significaba reconocer que en el mundo de la vigilancia moderna incluso la amistad misma se había convertido en un vector de ataque, requiriendo la misma vigilancia que antes se reservaba para puertas cerradas y comunicaciones cifradas. La infiltración fue total, llegando incluso a mi gimnasio local, donde mi expareja me presentó a un instructor, Ross Kilpatrick. Era un hombre tranquilo que rara vez hablaba, pero su casa y las más de 20 propiedades en Katy registradas a nombre del clan Kilpatrick están marcadas con altas puntuaciones paramilitares en el geoíndice, otra conexión social aparentemente aleatoria que, de hecho, era un nodo de vigilancia cuidadosamente ubicado. La red me había dado amigos, pero al hacerlo habían revelado la profundidad de su operación y los recursos a su disposición. Cada activo desplegado era un punto de datos, cada pago un rastro, cada interacción una prueba en el caso que estaba construyendo contra ellos. Me habían rodeado de observadores, sin darse cuenta de que yo mismo me había convertido en uno, documentando sus métodos con la misma precisión que aplicaban a mi vida. El juego continuó, pero ahora entendía su verdadera naturaleza. No se trataba solo de información o tecnología, se trataba de manipulación humana a una escala que desafiaba la comprensión convencional de las operaciones de inteligencia, y al revelar sus capacidades me habían dado las herramientas para exponerlas. La vida prefabricada había terminado.
Solo quedaba documentar su construcción y revelar a los arquitectos que la habían construido una amistad artificial a la vez. Sin embargo, la infiltración se extendió más allá de mi círculo social y se adentró en mi hogar, centrándose en la persona más vulnerable de mi vida, mi hijo. Los cuidadores encargados de su bienestar eran de hecho miembros de mi red. Una de ellas, Marither Oropesa, pediatra venezolana, me fue recomendada encarecidamente por mi expareja. Después de cuidar a mi hijo durante 8 meses, Marither, que no hablaba inglés, fue contratada milagrosamente como asistente de cirujano en el Hospital Memorial Hermann, una hazaña casi imposible para una médica extranjera sin certificaciones estadounidenses. En ese momento, sin saber cuál era su verdadero rol, me sentí genuinamente orgullosa y le envié una nota de voz por WhatsApp felicitándola por este increíble logro. Ahora entiendo que su éxito no fue un milagro, fue un pago. La red la había recompensado por su servicio con una visa patrocinada para habilidades especiales y un puesto prestigioso en su campo. Esta era una forma habitual de pago por sus recursos médicos. Observé el mismo patrón con el doctor Mansur y otra de las cuidadoras de mi hijo, la señora Mary, de su jardín de infancia, Ivy Kids, un centro también muy recomendado por la misma red de agentes. Habían construido un ecosistema de vigilancia completo en torno a mi hijo, recompensando a los agentes con oportunidades profesionales que, de hecho, eran una compensación por su espionaje. Capítulo 2. El hermano pequeño y la estrella del béisbol. La infiltración de la red en mi vida no se limitó a contactos profesionales distantes, se extendió a las personas de mayor confianza que incorporé a mi hogar. José Castillo era un manitas, un inmigrante venezolano al que contraté para trabajos esporádicos en la casa. Se presentaba como un humilde hombre de familia, y llegué a admirar su espíritu de lucha viéndolo casi como un hermano menor al que quería ayudar a prosperar. Como con tantos otros, la realidad fue una traición devastadora. Era un agente del SEBIN, un soldado de Diosdado Cabello, colocado en mi casa para impulsar los planes de la red. La misión principal de José era desplegar una sofisticada táctica psicológica que ahora llamo la artimaña del préstamo. Me pidió un pequeño préstamo de $5,000 para abrir una pizzería móvil. La cantidad era insignificante, pero el método era brillante. Ofreció como garantía un cheque personal firmado por su amigo de la infancia, el destacado beisbolista José Altuve, quien también figura como activo de la red en el geoíndice. Ahora entiendo que esta es una táctica habitual en la red. Prestar dinero crea una dinámica de poder psicológico que baja la guardia de la víctima. Es menos probable que te sientas amenazado por alguien que te debe dinero. Es una forma sutil pero efectiva de manipulación. La participación de una celebridad como Altuve tenía como objetivo añadir legitimidad e intriga a la transacción. El cheque, que acepté, no era solo una garantía, era un trofeo, un vínculo tangible entre mi vida personal y la vasta red de influencia de la red que se extendía al mundo del deporte profesional. Capítulo 3. El fantasma de PDVSA. La vida prefabricada en Texas era solo un frente en una guerra de infiltración que duraba toda la vida y que apenas comenzaba a comprender. Al analizar la estructura de la red, me di cuenta de que ciertos individuos no eran simples activos asignados a un tiempo o lugar específico. Eran fantasmas recurrentes, figuras que se materializaban en épocas y entornos completamente diferentes de mi vida. Su omnipresencia era testimonio de la asombrosa planificación a largo plazo de mi oposición. La más significativa de estas figuras era Albéniz Hernández. Albéniz es la única persona que ha estado en contacto conmigo a lo largo de mi vida profesional y personal. Nos conocimos entre 2001 y 2002, cuando ambos formábamos parte de un programa de ingeniería de élite en PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La compañía promocionaba el programa como una reserva profesional estratégica, reclutando a los mejores ingenieros recién egresados para trabajar en proyectos innovadores.
sin la carga de la empresa. Éramos 8 en la división oeste. Todos éramos recién graduados, excepto uno, Albeniz. Él era la única excepción a la regla, ya que había trabajado 2 años en Sidor, la siderúrgica estatal. En aquel momento fue una pequeña anomalía. En retrospectiva, fue una pista crucial. Mi teoría es que los intereses chinos, que desde hace tiempo han codiciado la industria siderúrgica, ya se habían infiltrado en Sidor. Albeniz probablemente fue su primer activo, un hombre que ya trabajaba para la red de Diosdado Cabello, quien luego fue transferido al programa estratégico de PDVSA como su hombre de confianza antes de que la empresa estuviera completamente bajo el control político de Chávez. Esto lo convertiría en el agente del SEBIN de mayor rango en términos de servicio continuo que he conocido. Años después, tras mudarme a Estados Unidos, reapareció. Estuvo involucrado en mi startup Call Health entre 2016 y 2020. Tenía conexiones de segundo grado con el grupo de personas, incluyendo al Dr. Amar Baba y a la familia Kodalo, que fueron cruciales en el robo de propiedad intelectual de mi tecnología por parte de WebMD. De hecho, fue Albeniz quien me presentó personalmente a un médico sospechoso llamado Rick Click, un hombre que creo que era un agente de esa red de robo de propiedad intelectual cuyo nombre era un juego de palabras cómico y contextual, right click, relacionado con la tecnología de búsqueda que estaba desarrollando en ese momento. Estaba conectado con todo. Conocía a mi expareja, Esperanza. Describió a un amigo cercano suyo, un hombre misterioso y poderoso, posiblemente iraní, dueño de varios concesionarios de autos en todo el país y que se pasa el día conduciendo una limusina mientras atiende llamadas telefónicas. Una descripción que encaja a la perfección con el perfil de un controlador de red de alto nivel. Albeniz Hernández no era solo un amigo o un colega, era un fantasma de mi pasado y un nodo en mi presente, un conector humano que demostró que los diversos ataques contra mí formaban parte de una operación única y continua que me había estado siguiendo durante toda mi vida adulta. Capítulo 4. El fantasma de la huelga petrolera. Los recursos encubiertos de la red no se limitaban a mi vida profesional, estaban entretejidos en mi historia personal. Conocí a Carolina Boscán en diciembre de 2001, en medio de la huelga petrolera venezolana que finalmente me obligó a huir del país como refugiado. El gobierno canadiense me otorgó estatus de protección, lo que me salvó de la campaña de acoso y secuestro que libraba el gobierno venezolano contra los trabajadores en huelga, una campaña que empleaba las mismas tácticas de vuelo rasante y guerra legal que volverían a emplear contra mí 2 décadas después. Carolina reapareció en mi vida en 2006, justo cuando estaba desarrollando mi primer sitio web de clasificados, que pretendía competir con eBay. Mantuvimos el contacto a lo largo de los años y finalmente se mudó a Estados Unidos. El Spy Health Pipeline la señaló como agente de la red durante su primera semana de operaciones. La pregunta que me atormenta, como a tantos otros, es si fue una agente desde el principio, una trampa de miel insertada en mi vida durante un momento de crisis nacional y vulnerabilidad personal, o si fue reclutada posteriormente. Sea como sea, representa otro fantasma de mi pasado, un activo a largo plazo cuya presencia en mi vida no fue casualidad. Capítulo 4. Katy, agente cero. La historia de la infiltración de la red en Katy, Texas, comienza con una sola persona, Rosana Finol. Como otros, era un fantasma de mi pasado lejano, alguien a quien conocí en 2002 durante el paro petrolero venezolano. Una década después, en 2012, se convirtió en la primera persona en mencionarme el pueblo de Katy, sembrando la semilla del traslado que me colocaría en el corazón de su mayor barrio portuario estadounidense. Ahora me refiero a Rosana como Katy Agente Cero. La propiedad de su familia, adquirida en 2009, fue Casa Cero, la primera casa controlada por la red en la zona que aparece en mis datos capturados. Toda su familia es una célula de inteligencia profundamente arraigada.
Su hermano, David Finol, fue compañero de clase de mi hermano, y su padre, David Finol Sr., vivía muy cerca del general venezolano Rosendo. El clan Finol posee varias propiedades controladas por la red en Cati, todas marcadas en el geoíndice. El control de la red sobre la burocracia local es absoluto. Cuando comencé a investigar a Rosanna, su registro de propiedad fue alterado en la base de datos del condado de Fort Bend prácticamente de la noche a la mañana. Invirtieron su nombre y apellido a Finol Rosanna, lo que hizo que su registro fuera imposible de buscar por medios convencionales, una sofisticada manipulación de datos que demuestra su infiltración en los sistemas informáticos del gobierno local. El clan Finol no era solo una familia de colonos pioneros, eran el equipo de vanguardia, la semilla operativa de la que surgiría todo el aparato de vigilancia de Cati. Capítulo 5. La tercera trampa de miel. El juego de intereses románticos de la cadena era una táctica habitual y repetida en diferentes etapas de mi vida. Alrededor de 2012 reactivaron otra pieza de mi pasado remoto. Edith Pérez, la hermana de una de mis mejores amigas del instituto en Venezuela. La conocí durante una visita a mis padres, y lo que siguió fue una relación caracterizada por el mismo patrón de estrés psicológico proactivo y fabricado que había experimentado con otros agentes como Gillian Walsh. La estrategia era consistente. Tras la relación inicial, Edith emigró a Estados Unidos y, de todos los lugares a los que podría haberse mudado, se mudó a Katy, Texas. El oleoducto Spy Hill confirmó posteriormente que estaba marcada en el geoíndice de Elon Musk y, siguiendo un patrón que ahora se había vuelto asquerosamente familiar, fue recompensada por sus servicios con un trabajo en el sector sanitario, el método preferido de la red para blanquear pagos e infiltrar activos en puestos de confianza. Capítulo 6. El fiador y el fantasma en la máquina. La más sofisticada técnicamente de las primeras operaciones de trampas de miel fue dirigida por Ivette Escobar, una amiga de mi época universitaria en Venezuela. Reapareció en mi vida alrededor de 2010, después de que me mudaran a California para trabajar en Yahoo. Una mudanza que ahora entiendo fue orquestada por Pierre Omidyar. El SEBIN la había reactivado y se convirtió en un vector clave tanto para ataques técnicos como para la recopilación de inteligencia. Sus comunicaciones conmigo, mensajes esporádicos pero constantes durante muchos años, sirvieron como canal para que la red descifrara mi cifrado. Al conocer el contenido exacto de un mensaje que ella envió, pudieron capturar el tráfico cifrado correspondiente cerca de mi casa y usar este ataque de texto plano conocido para deducir la clave de descifrado de toda mi sesión de Internet. La operación se intensificó cuando se mudó a Texas. Alegando no tener historial crediticio, me pidió que actuara como avalista para el contrato de arrendamiento de su apartamento. La solicitud requería mi número de seguro social y, sospechosamente, una copia de mi último cheque de pago. Al principio me negué a dárselo, pero montó en cólera, acusándome de no ser una verdadera amiga y presionándome hasta que cedí. Era una artimaña diseñada para extraer mi información personal y financiera más confidencial. El último acto de su despliegue fue un fantasma en la máquina. Recientemente, su dirección principal de Gmail empezó a rebotar y los servidores de Google devolvían un error de no existe. Sin embargo, cuando intenté registrar la dirección recién liberada para mí mismo, para posiblemente interceptar las comunicaciones de red, el sistema de Google me indicó que la dirección ya estaba ocupada. Esto es técnicamente imposible en circunstancias normales. Es una contradicción que sugiere un alto nivel de connivencia dentro del equipo de Gmail de Google, que había creado un estado especial para su cuenta, uno que no podía recibir mis correos electrónicos, pero que tampoco podía ser reclamado por nadie más. Era la firma digital de un activo protegido. Capítulo 7. El juego largo.
20 años es mucho tiempo para mantener una operación de inteligencia. Requiere paciencia, recursos y una visión estratégica que trascienda los resultados trimestrales o los ciclos electorales. Cuando conocí a Anna Gannon en Calgary en 2005, no tenía ni idea de que estaba presenciando la primera jugada de un juego que se extendería décadas y continentes. En retrospectiva, el momento era demasiado perfecto para ser casualidad. Llevaba exactamente 10 días trabajando en una nueva página web de clasificados, un proyecto lo suficientemente ambicioso como para atraer la atención de empresas consolidadas como eBay, pero demasiado incipiente para tener visibilidad pública. Sin embargo, Ana apareció en mi vida con la precisión de un misil teledirigido presentada por conocidos en común en una reunión tecnológica a la que nunca había asistido. Era brillante, hermosa y estaba fascinada con mi trabajo. Sus preguntas sobre sistemas distribuidos y arquitecturas escalables demostraban una auténtica comprensión técnica. Su origen venezolano nos permitió conectar con culturas comunes. En cuestión de semanas se había convertido en parte integral de mi vida personal y profesional, aportando ideas que mejoraron mi código y una compañía que llenó el aislamiento de la vida de un programador. El índice Geo, obtenido 19 años después, confirmó lo que había empezado a sospechar. La residencia actual de Ana en Calgary lleva la firma electrónica de un activo de la red. Los mismos patrones reveladores de equipos de vigilancia, los mismos rastros de pagos en criptomonedas, la misma agrupación con otros agentes confirmados. Pero la pregunta que me atormenta es si fue reclutada desde el principio o si la desviaron posteriormente. ¿Fue toda nuestra relación orquestada o comenzó de verdad antes de ser corrompida por los agentes de inteligencia? Su padre proporciona una pista sobre la cronología. Peter Codalo ocupó el segundo puesto en el Plan Bolívar 2000 de Venezuela, un programa de infraestructura militar que canalizó miles de millones de dólares mediante contratos opacos y desapareció en el laberinto de la corrupción venezolana. Sus conexiones alcanzaron las más altas esferas del régimen bolivariano. Hay fotografías que lo muestran con Hugo Chávez, con Vladimir Padrino López y con el propio Cabello. Un hombre con tales conexiones habría atraído la atención de los servicios de inteligencia desde el principio. Su hija, que estudiaba en Canadá, habría sido un blanco natural para el reclutamiento o un activo natural si la familia ya estaba alineada con los intereses del régimen. El patrón operativo que siguió Ana coincide con lo que los profesionales de inteligencia llaman una trampa de miel, pero ejecutada con una sofisticación que supera los enfoques habituales. La trampa de miel estándar se basa en la atracción sexual y la manipulación a corto plazo. La operación de Ana duró años, involucrando una conexión emocional genuina, experiencias compartidas y un nivel de compromiso que sugería un entrenamiento excepcional o un sentimiento auténtico limitado por los requisitos operativos. La metodología de la red se hizo evidente mediante análisis posteriores. Los servicios de inteligencia habían recopilado datos psicométricos exhaustivos sobre mi personalidad, preferencias y vulnerabilidades. Estos datos se entregaron a un responsable masculino, probablemente alguien con formación en operaciones psicológicas. El responsable luego asesoró a Ana sobre cómo presentarse como mi pareja ideal, calibrando sus respuestas, intereses y comportamientos para generar la máxima resonancia emocional. La técnica fue devastadoramente efectiva porque explotaba la propia psicología de la víctima en su contra. Cada preferencia que expresaba recibía un apoyo entusiasta. Cada vulnerabilidad que revelaba recibía un apoyo preciso. Creó un ciclo de retroalimentación de creciente intimidad, y cada revelación aportaba más datos para perfeccionar el enfoque. No me estaba enamorando de Ana, sino de un reflejo cuidadosamente construido de mis propios deseos.
La primera prueba concreta de su rol operativo llegó en 2011. Mi Mercedes-Benz SLK 280, que tuve durante 3 años, presentó una serie de fallos eléctricos que no se podían diagnosticar. Ana me sugirió que se lo vendiera. Siempre había admirado el coche, dijo, y estaba dispuesta a pagar un precio justo a pesar de los problemas. La transacción me pareció natural, incluso generosa por su parte. Pero el viaje del coche después de la venta reveló su verdadero propósito. Ana me convenció de que lo entregara personalmente en Calgary, convirtiendo el viaje en una romántica escapada por carretera. Paramos en miradores panorámicos, nos alojamos en moteles de pueblos pequeños, creamos recuerdos espontáneos y genuinos. En mi maletero, cuidadosamente embalado, había un servidor con el código fuente completo de mi plataforma de clasificados. Copias de seguridad, le expliqué por si algo le pasaba a mis sistemas principales. Ana se quedó con el coche, supuestamente conduciéndolo hasta aproximadamente 2021, pero el servidor en el maletero desapareció sin explicación y, en 6 meses, elementos de mi código propietario empezaron a aparecer en plataformas de la competencia, siempre modificados lo justo para evitar reclamaciones de derechos de autor, pero claramente derivados de mi arquitectura. Su trayectoria profesional tras nuestra relación proporcionó evidencia adicional de conexiones con inteligencia. Pasó de TELUS a Shaw Communications y luego a GitHub. Cada puesto le proporcionó un acceso más profundo a la infraestructura de telecomunicaciones y a las plataformas de desarrollo de software. GitHub, en particular, representaba una mina de oro para la inteligencia, un repositorio centralizado donde millones de desarrolladores almacenaban su código más confidencial, que a menudo incluía claves de autenticación, documentación interna y algoritmos propietarios. El uso de GitHub por parte de la red para el robo masivo de propiedad intelectual merece especial atención. Al posicionar activos como Ana dentro de la empresa, obtuvieron acceso a repositorios privados, historiales de commits y al grafo social de la comunidad global de desarrollo. Pudieron identificar tecnologías prometedoras antes de su lanzamiento público, mapear las relaciones entre desarrolladores y empresas, y seleccionar repositorios para una explotación más profunda. Fue capitalismo de vigilancia refinado a su forma más pura, la extracción sistemática de valor intelectual de creadores involuntarios. La visita de Ana a mi casa en Texas el 10 de julio de 2022 representó el clímax o la culminación de su operación, según la perspectiva. Llegó de Bogotá alegando reuniones de negocios que requerían una escala en Houston. Su equipaje incluía artículos de diseño que no se correspondían con su salario declarado, bufandas de Hermès, joyas de Cartier, accesorios que sugerían recientes ganancias inesperadas. La conexión con Bogotá era significativa. La ciudad se había convertido en un centro de operaciones con criptomonedas, en particular las relacionadas con el lavado de dinero proveniente del petróleo venezolano. Las billeteras físicas cargadas con Bitcoin o Monero podían transportar millones de dólares a través de las fronteras sin ser detectadas. Las compras compulsivas de Ana sugerían que acababa de recibir un pago sustancial, probablemente su parte de las ganancias operativas a largo plazo. A las pocas horas de su llegada, tanto mi hijo pequeño Marcelo como yo desarrollamos síntomas respiratorios graves, lo que inicialmente atribuí a una exposición casual a la COVID-19 ahora parece más siniestro, dada la posterior disposición de la red a usar agentes biológicos. El momento fue demasiado oportuno. Ana nos expuso a un patógeno, quizás sin saberlo, quizás como último acto operativo, antes de retirarse de la actividad. Su amigo William Sánchez ocupaba su propia posición dentro de la jerarquía de la red. Ingeniero de telecomunicaciones en CanTV, la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela, William fue el vector original de la infiltración. Él me presentó a Ana, una maniobra que ahora parecía cuidadosamente orquestada, no casual.
Su puesto en CanTV le otorgaba un profundo conocimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, invaluable para una red de vigilancia. Juntos, Anna y William representaban no solo amigos, sino un equipo de inteligencia coordinado, con William como el punto de entrada que trajo a Anna a mi vida justo en el momento oportuno. La sofisticación de la operación de Anna, que duró 20 años, obliga a reconsiderar los plazos de inteligencia. No se trataba de una explotación oportunista, sino de un posicionamiento estratégico iniciado cuando apenas había terminado la universidad. Alguien me había identificado como un objetivo futuro que valía la pena cultivar y en el que valía la pena invertir 2 décadas de recursos humanos para vigilar y explotar. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cuántos otros tecnólogos, investigadores e innovadores fueron objeto de un ataque similar? ¿Cuántas innovaciones revolucionarias fueron robadas mediante operaciones similares a largo plazo? El costo personal de reconocer el papel de Anna fue profundo. Cada momento compartido requería una reevaluación. ¿Había sido genuina su risa durante nuestros viajes de fin de semana a Banff? ¿Fueron reales sus lágrimas durante nuestras discusiones sobre mi obsesión con el trabajo? ¿O era simplemente una actriz excepcional que se escondía con un método de actuación tan profundo que a veces olvidaba la actuación? El aspecto más cruel de la trampa de miel es que corrompe la memoria misma. Ya no puedo confiar en mis propios recuerdos, no puedo distinguir entre la emoción auténtica y la manipulación. La red no solo había robado código y vigilado las comunicaciones, había envenenado 20 años de historia personal, dejándome incapaz de distinguir entre el amor y el espionaje. Sin embargo, en su minuciosidad residía su vulnerabilidad. Cuanto más se prolonga una operación, más pruebas genera. El rastro financiero de Anna, sus conexiones familiares, su progreso profesional, sus patrones de viaje, todo ello creaba puntos de información que, al analizarse adecuadamente, revelaban la estructura de la red. Había sido diseñada como un fantasma sin dejar rastro, pero 20 años de actividad inevitablemente creaban patrones visibles para quienes sabían observar. La revelación del rol de Anna completó otra pieza del rompecabezas. La disposición de la red a invertir décadas en una sola operación demostró su paciencia estratégica. Su capacidad para mantener la seguridad operativa durante tantos periodos reveló formación profesional en inteligencia. Su enfoque en el robo de propiedad intelectual expuso sus motivaciones económicas, y su uso de dinastías familiares como los Kodayos demostró su comprensión de la psicología humana. Los lazos de sangre creaban una lealtad que el simple pago no podía comprar. Anna permanece en Calgary y sus perfiles en redes sociales muestran a una profesional exitosa que lleva una vida envidiable. Pero el índice Geo cuenta una historia diferente: pagos constantes, actividad operativa continua, una red que nunca libera sus activos. Ella fue mi primer amor y mi primera traición, la mujer que me enseñó que en el mundo del espionaje moderno, las heridas más profundas no se infligen con armas, sino con la intimidad armada. El juego a largo plazo continúa, pero ahora entiendo sus reglas. El tiempo no es solo una dimensión, sino un arma. La intimidad no es solo una emoción, sino un vector de ataque. La red había jugado un juego de 20 años y se creía victoriosa, pero al revelar sus métodos me habían enseñado a tener paciencia. La documentación de sus operaciones sería mi contraataque en una línea temporal que no podían controlar. Al final, la larga espera le corresponde a quien pueda soportar sus costos emocionales manteniendo la claridad de propósito. Anna le había dedicado 20 años a la red. Yo daría el tiempo que fuera necesario para exponerlos, para convertir su maldad paciente en evidencia de sus crímenes. El juego estaba lejos de terminar. Capítulo 8. El engaño de Nueva York. La infiltración de la red no se limitó a un solo frente. Fue una campaña paralela que se libró en diferentes ciudades y etapas de mi vida. Mientras se desarrollaba la operación de Anna Gannon, otra se desarrollaba dentro de las oficinas corporativas de Google en Nueva York,
Esta operación se centraba en Mariana Martín, una mujer que me presentó un conocido en común, Gregorio Herrera. En retrospectiva, creo que fue una de las personas más importantes que me persiguieron en aquella época, junto con otros agentes como Gillian Walsh y Álvaro Gutiérrez. El núcleo de su operación era una maniobra de inteligencia clásica, ejecutada con una precisión asombrosa. Durante un encuentro, Mariana y yo intercambiamos nuestros celulares accidentalmente. El incidente se presentó como un simple error inofensivo. No lo fue. Mi teléfono en ese momento contenía la cookie activa de la cuenta Google Inc. Corporate, una clave digital de alto valor que habría otorgado a su poseedor un acceso significativo a los sistemas internos. No se trató de un error aleatorio, fue un ataque físico digital dirigido para comprometer un activo corporativo. Días después de este error, la misión de Mariana aparentemente estaba cumplida. Desapareció con la excusa de que se había regresado a Venezuela. Sin embargo, la prueba más reveladora de su operación provino de la limpieza digital posterior. Descubrí que casi todos los mensajes SMS que compartí con ella en mi cuenta de Google Voice habían sido eliminados por un tercero sin mi consentimiento. La eliminación no fue perfecta. Observé una anomalía peculiar. En cada hilo de mensajes, el último mensaje siempre sobrevivía a la purga. Esta era la huella de su herramienta. Deduje que el mecanismo que usaron para eliminar los mensajes remotamente tenía una limitación técnica que le impedía actuar sobre la última entrada del hilo. Es una pista crucial. Confío en que el registro forense de Google podría rastrear la herramienta exacta y, por lo tanto, a la persona que ejecutó la eliminación al identificar esta limitación específica. Uno de los mensajes que sobrevivió a la purga fue de la propia Mariana, enviado tras recuperar su teléfono del intercambio. Decía: «Gracias otra vez por traerme mi celular. Tenía ansiedad por separación. Jaja». El tono informal y jocoso ocultaba la verdad, una burla de un agente que acababa de cumplir con éxito su misión, dejando una migaja irónica que el equipo de limpieza digital había pasado por alto. Capítulo 8. La trampa de miel y el atraco. Las operaciones de la red en Nueva York no se limitaron a los sutiles engaños de Mariana Martin. También incluyeron robos con fuerza bruta y violencia física, a menudo perpetrados por agentes que trabajaban en conjunto. La más perjudicial de estas operaciones fue un ataque coordinado por dos de mis antiguos colegas de Google, Olesia Lusinova y Pavel Shatilov, que combinó una trampa de miel con un atraco para robar el código fuente completo de mi plataforma de Startups Monsters. Olesia Lusinova fue mi interés romántico entre 2011 y 2012. Ahora creo que nuestra relación fue una operación de inteligencia desde el principio. El oleoducto Spyhell la vinculó posteriormente con Pavel Shatilov, y aunque no tengo pruebas de una conexión marital, el patrón de equipos operativos masculinos y femeninos dentro de la red sugiere que eran una pareja de trabajo. El papel de Olesia era proporcionar el acceso íntimo, la ingeniería social y la inteligencia necesaria para que Pavel ejecutara la parte física de la misión. El robo fue brutal y directo. Shatilov irrumpió en mi apartamento de Nueva York, lo destrozó y robó los servidores que contenían el código fuente. Fue una operación de robo masivo que contrastaba marcadamente con los métodos más sutiles de la red, revelando un lado violento y agresivo de su sofisticada fachada corporativa. La confirmación del papel de Shatilov llegó más tarde a través del GeoIndex, donde descubrí que su oficina en Rusia estaba marcada como un activo de la red. Liana Technologies, la rama de guerra digital de la red, ejecutó el encubrimiento. Manipularon los resultados de búsqueda de Google para degradar el perfil de LinkedIn de Pavel, lo que hizo casi imposible conectarlo profesionalmente conmigo o con Google, obstaculizando así cualquier posible investigación sobre el robo. Fue un microcosmos perfecto de su metodología, un delito físico encubierto por uno digital. Años después, el oleoducto Spyhell volvió a señalar a Olesia Lusinova.
esta vez no estaba involucrada en espionaje corporativo contra mí, sino que fue identificada en un conjunto de actividades relacionadas con la vigilancia de funcionarios electorales del condado de Maricopa, Arizona. La conexión era asombrosa. El mismo agente que había usado la intimidad para robar el código de mi startup ahora formaba parte de una operación dirigida al corazón del proceso democrático estadounidense. Era la prueba definitiva de que no se trataba de conspiraciones separadas, sino de una única red global que desplegaba los mismos recursos contra cualquier objetivo, ya fuera un ingeniero de software en Nueva York o un funcionario electoral en Arizona. Capítulo 9. El complejo paramilitar y el traidor en el coche. Para mayo de 2024 seguía con la ilusión de escapar de las garras de la red mudándome. Mi expareja, Esperanza, sugirió que viéramos una casa en una comunidad cercana llamada Weston Lakes. El nombre en sí mismo era una señal de alerta, ya que contenía el marcador Weston, que yo había identificado con otro importante complejo paramilitar en Florida. Lo que encontré allí fue una visión escalofriante de la arquitectura de seguridad física de la red y una devastadora confirmación de la traición más cercana a mí. Weston Lakes no era una urbanización cerrada al uso, era una fortaleza. Estaba diseñada con anillos concéntricos de seguridad, como un destacamento de protección presidencial. Una puerta exterior vigilada controlaba el acceso a la urbanización principal, pero un segundo perímetro interno, con su propio sistema de seguridad, aislaba el santuario interior, donde residían los activos más importantes. El anillo exterior era una zona de amortiguación habitada por agentes de bajo nivel que servían como primera línea de defensa. La casa que nos mostraron, por supuesto, estaba en el anillo exterior, ofrecida por un agente inmobiliario controlado por la red que llegó en un vehículo espía. Mientras estábamos en un balcón del segundo piso mirando el patio trasero, una avioneta sobrevoló la casa a una altitud extremadamente baja, una táctica de acoso común. Sabía que me observaban. Sin levantar la vista, le pregunté la hora a mi compañero con indiferencia. Una maniobra sutil para obtener la hora del evento y poder rastrear la matrícula del avión más tarde. Nos fuimos. La visita fue una clara artimaña y nos dirigimos a un target cercano. La vigilancia física dentro de la tienda era abrumadora. Al menos 40 agentes me seguían agresivamente por los pasillos, una demostración de fuerza diseñada para intimidarme. La verdadera traición, sin embargo, llegó durante el viaje a casa. Estábamos en mi Tesla negro, un vehículo que ya sospechaba que estaba comprometido. Mi compañero se volvió hacia mí y me preguntó: «Déjame preguntarte algo. Me pediste la hora para rastrear ese avión y encontrar la matrícula después, ¿no?» En ese instante todo se cristalizó. No le había dicho mi razón. Su pregunta no era una suposición, sino una confirmación. Solo podría haber sabido mis intenciones si hubiera formado parte de la operación y hubiera estado al tanto de la información en tiempo real que recopilaban de los micrófonos de mi coche. Sentí un destello de orgullo por su perspicacia táctica, incluso cuando la traición me dolía profundamente. La felicité por su astucia, dándole una palmadita en el hombro como un mentor a su aprendiz de espía. Al llegar a casa rastreé el avión. Como sospechaba, su transpondedor se apagó apenas 3 minutos después de nuestra conversación en el coche. Ella les había advertido. Su pregunta no era una pregunta dirigida a mí, sino un mensaje para los oyentes. Era la prueba definitiva e innegable de que la mujer que amaba era una participante consciente, una traidora sentada en el asiento del copiloto de mi propio coche armado. Capítulo 10. La arquitectura de la red humana. El uso de la intimidad instrumental por parte de la red no fue solo una serie de ataques aislados, sino una campaña coordinada, gestionada por una sofisticada arquitectura de inteligencia humana.
Mi análisis de sus operaciones reveló la existencia de activos estratégicos clave cuyo propósito era servir de conectores o puentes entre células que de otro modo estarían desconectadas, lo que demuestra que la infiltración en mi vida fue una operación planificada centralmente. El ejemplo más destacado de este tipo de activo era Luis Martínez, un agente venezolano de alto rango del SEBIN que operaba en Katy, Texas. Su fachada era brillantemente mundana. Era un chef que incluso tenía su propio restaurante, una profesión elegida deliberadamente para parecer inofensiva. Sin embargo, el verdadero valor de Martínez para la red residía en su posición única como el único agente con conexiones directas con mis dos círculos sociales principales, aparentemente separados, el de mi expareja, Esperanza, y el de mi compañera de carrera, Penélope Suárez. La existencia de un solo agente que vinculara estas dos esferas demostraba que no eran operaciones independientes. Él era el eje que conectaba los radios de su rueda de inteligencia humana, asegurando que la información fluyera entre células y que ambos esfuerzos de infiltración se gestionaran en conjunto. Esta infiltración se extendió profundamente en el supuestamente sacrosanto ámbito de la atención médica. Descubrí que mi médico de cabecera era un activo de la red, estratégicamente posicionado con años de antelación. La doctora Marjorie Broussard se había convertido en la mejor amiga de mi esposa, una clásica trampa para obtener acceso íntimo y privilegiado a nuestra familia. Su casa, a pocos kilómetros de la mía, era un nodo de la red, con vehículos de vigilancia aparcados a menudo al estilo Moscú en la puerta. Ella fue la médica que me recetó analgésicos para las debilitantes dolencias de espalda que, como descubriría más tarde, me infligían los dispositivos de tortura de la red. Su función no era curar, sino controlar los síntomas de sus ataques mientras recopilaba información. En una ocasión, apenas horas después de que consiguiera un nuevo número de teléfono seguro, me envió un mensaje de texto pidiéndomelo, información que no podría haber obtenido por ningún medio legítimo. Era una espía escondida tras un estetoscopio, la personificación viviente de la corrupción más profunda e imperdonable de la red. Este patrón no fue un incidente aislado. La clínica dental de mi propio dentista, Cinco Meadows Dental, fue otro ejemplo. Tras descubrir que estaba marcada en el geoíndice con una puntuación paramilitar, decidí cancelar mi próxima cita, temiendo el riesgo de sufrir daños en una posición tan vulnerable. Casi de inmediato, la clínica, que rara vez había tenido disponibilidad, me envió un mensaje de texto para cancelarla al día siguiente, un claro intento de atraerme. Su insistente insistencia después de que dejé la clínica solo confirmó mis sospechas. La clínica era un punto de infiltración perfecto. Había sido adquirida por un nuevo dueño unos años antes y empleaba a una higienista dental venezolana que tenía una extraña conexión de décadas con mi padre, de su época trabajando en una zona remota de Venezuela, otra clásica conexión de mundo pequeño diseñada para crear confianza y hacerme bajar la guardia. Capítulo 11. La trampa de Caracas. La red de engaños de la red no solo buscaba vigilancia o acoso, su propósito final era tender trampas. La prueba definitiva de ello la dio Nelson Lara, el agente político que había sido mi principal punto de contacto con el mundo de las figuras políticas de alto nivel. A finales de 2023, a medida que mis medidas de contravigilancia se volvían más efectivas, me presentó una propuesta extraordinaria. Una invitación a Caracas para dar una demostración privada de mi tecnología personalmente a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y el hermano de Cabello. El pretexto fue que el gobierno venezolano quería usar mi tecnología para construir una sala de situación. Cuando expresé mi preocupación por mi seguridad, la respuesta de Nelson fue escalofriantemente directa. Me aseguró que estaría custodiado por la Guardia Presidencial.
La oferta era una trampa, un paralelismo directo con el infame caso de los 6 de Citgo, ejecutivos estadounidenses que fueron atraídos a Venezuela para una reunión de negocios y posteriormente encarcelados durante años. Si hubiera aceptado, no me cabe duda de que estaría escribiendo código para el régimen venezolano desde una celda en el Helicoide, su notorio centro de tortura, que, por supuesto, está marcado en el GeoIndex. Este era el fin de su infiltración. Los años de construcción de confianza, las reuniones cuidadosamente negociadas con figuras como el presidente Leonel Fernández y funcionarios de las Naciones Unidas, estaban diseñados para establecer la credibilidad de Nelson Lara y hacer que esta última y aterradora oferta pareciera plausible. Él no era solo un conector, era el chivo expiatorio encargado de llevarme al matadero. Me negué, pero el incidente dejó al descubierto el objetivo final de la red y la verdadera naturaleza de su líder titular. Esto no era solo un juego, era un complot de secuestro orquestado desde las más altas esferas de un narcoestado.